Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzamos a estudiar el libro de Jonás. Para ello vamos a orar. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por las bendiciones que nos otorgas, este día especial que nos regalas, y esperamos, Señor, que tu bendición nos acompañe en las actividades de hoy. Pedimos en este momento, Señor, la presencia de tu Espíritu para el estudio de tu palabra, que podamos tomar lecciones de la historia de Jonás que puedan ser aplicadas a nuestra vida y puedan fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzaremos el estudio de un libro diferente entre todos los profetas menores, ya que fue escrito a manera de relato. Es el libro de Jonás. El nombre de Jonás viene del hebreo Jonah, que significa paloma. Aunque en ninguna parte del libro se menciona que Jonás fue su autor, la opinión generalizada por la tradición de los estudiosos es que Jonás fue el autor de su propio libro. Algunos han llegado a dudar de la historicidad del libro, considerándolo un mito, una leyenda o una alegoría. Pero tenemos evidencias claras de que fue un libro histórico. Vamos a mirarlas. Número 1. El autor claramente señala que es una historia real. No da indicios que se debe considerar una ilustración o una parábola o una visión. Número 2. Jonás es un personaje histórico que tiene un padre y viene de un lugar específico. Leamos segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Así que su oficio profético está enmarcado en un periodo histórico, principalmente bajo el reinado de Jeroboam II, entre el año 793 al 753 a.C. Número 3. Los judíos lo consideraban un libro histórico. Número 4. La conversión de los ninivitas es verosímil. Los historiadores encuentran concordancia con una revolución religiosa en el reinado de Adad-Nirari, aproximadamente la misma época en que afirma fue el ministerio profético de Jonás. Número 5. La información en cuanto a las dimensiones de Nínive concuerdan con los datos históricos conocidos. Y número 6. La referencia de Jesús sobre el libro de Jonás considerándolo como histórico. Leamos el libro de San Mateo capítulo 12 versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda de señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Jesús lo consideraba un hecho real que aplica a su propia obra de salvación. El libro relata la misión de Jonás a la ciudad de Nínive para anunciar su pronta destrucción por causa de sus pecados. El profeta alberga dudas y está perplejo en cuanto al mandato que recibió de Dios. Esto lo llevó a rehuir la obra encomendada. Consideró que no era conveniente este mandato. Al parecer le faltó una fe vigorosa para entender que Dios llama y capacita. Jonás estuvo desalentado, con temor y desesperación. Elena de White describe ese momento particular de la siguiente manera: mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento.
Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien envía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Libro Profetas y Reyes, página 199. Además, le abrumaba pensar que, conociendo a Dios misericordioso y bondadoso, Jonás temió que al dar el mensaje divino los paganos lo aceptaran y Dios los perdonaría. Sentía que eso sería una gran humillación. Entre las lecciones que podemos aprender de Jonás es que la gracia salvadora de Dios es para todo el mundo, no solo para los judíos. Dios quiere salvar a los hombres sin importar su raza u origen. Solo se necesita quien les predique, quien les señale el camino, y si se arrepienten, Dios los perdonará y salvará. Estudiemos la vida de este interesante profeta y saquemos lecciones valiosas para nuestra vida espiritual. Capítulo 1. Jonás desobedece al Señor. Aquí se describe el llamado del Señor a un profeta que es desobediente. Este es un profeta muy particular con una tarea especial, la tarea de evangelizar una gran ciudad. No encontramos en la Escritura otro personaje como Jonás. Sabía lo que debía hacer, pero no lo hace. Sabe lo que va a pasar, sin embargo duerme. Y es tragado por un pez, pero se mantiene vivo dentro del vientre de ese enorme animal. Jonás nos enseña que Dios tiene un plan: salvar una gran ciudad, y para eso el Señor llama a un hombre. En este libro en particular hay 13 preguntas, incluso termina con una de ellas. Hoy las mismas preguntas repercuten a quienes vivimos en esta época de la historia, cuyo principal ministerio es evangelizar las grandes ciudades. ¿Cuántos están actuando como Jonás? Dios busca la manera en que cumplamos esa tarea, porque quiere salvar a todo el mundo y te ha escogido como instrumento de salvación. El resumen del llamado a realizar una obra especial y la razón para esta tarea lo describe en los versículos 1 y 2. La primera parte es el llamado de Dios. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai. Fue Dios quien le habló a Jonás. Fue Dios quien lo escogió. ¿Por qué Dios, que lo sabe todo, escoge a este hombre necio? Porque Dios ve lo que nadie ve en él. Porque Dios quería darle una lección a Jonás y a nosotros del ilimitado amor de Dios por la humanidad. Este Jonás era hijo de Amitai. El nombre de Amitai significa fidelidad o verdad. No se sabe mucho acerca de este hombre, pero Dios sí sabe quién es, y eso es lo más importante. En una nación donde las genealogías eran tan importantes, es interesante que Dios no se detiene a revisar el pasado, la familia, la tribu. Simplemente ve a un hombre, lo conoce, sabe el potencial que tiene con los dones que ha sido dotado. Entonces lo llama para hacer algo especial. En el versículo 2 describe lo que debe hacer. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Dios le dice al profeta que debía ir a una gran ciudad a predicar. La misión del Señor implica un movimiento, el de ir. Dios no le dijo a su iglesia que esperara a que la gente recapacitara y viniera. Dios no le dijo a sus discípulos que construyeran un gran auditorio y esperara a que la gente viniera. La orden de Jesús es la orden dada a Jonás. Ve a Nínive. Observa a tu alrededor, el lugar donde vives, el lugar donde trabajas o estudias. No estás allí por casualidad. Dios te ha enviado para una tarea especial. El Señor le pide a Jonás que debía ir a Nínive. Esta era una gran, importante ciudad de Asiria, enemigos de Israel, ciudad fundada por Nimrod. Leamos Génesis capítulo 10 versículos 9 al 11. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad
y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Nínive representaba todo el orgullo de Asiria, la idolatría, la maldad. Por eso se le pide a Jonás: clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Es la misma expresión que se usa para describir la creciente maldad que había en Sodoma y Gomorra. En ambos casos el tiempo de gracia está por terminar, ya que era una ciudad sanguinaria. Leamos la descripción de esta ciudad en Nahum, capítulo 3, versículo 1. Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, tu rapiña no tiene fin. Dios lleva cuenta con las naciones, cada una tiene su periodo de prueba. Dios procura obtener la obediencia de todos los hombres y de conseguir la cooperación de las naciones para llevar a cabo el programa divino. Ahora, cuando el mal aparece, debe aparecer también la solución. Al parecer, esta ciudad no está del todo desahuciada. Había en ella personas que, si se les predicaba, oirían. Veamos la siguiente reflexión de Elena de White. Ella dice: a pesar de la impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres y cuyos ojos vieron todo lo preciado, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que en su sabiduría Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. Libro Profetas y Reyes, página 198. Las ciudades están atestadas de problemas, maldad, corrupción, distracciones de todo tipo. Esa orden del Señor es un llamado a hacer grandes esfuerzos para contrarrestar la ola de maldad. Somos llamados a salvar a los pecadores, a extender delante de ellos la posibilidad de la esperanza en Jesús. Pero el profeta Jonás hizo todo lo contrario y no fue a Nínive. Volvamos a Jonás capítulo 1 en la sección que va de los versículos 3 hasta el versículo 6. Y aquí hay varios elementos importantes de esta narración. Leamos el versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partiría para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó, sí, pero no para obedecer al Señor. Se puso en marcha, sí, pero no para buscar el camino que el Señor le mostraba, sino para ir por otro camino contrario al indicado. El profeta no comprendió que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan de acuerdo con la voluntad divina, los fortalece para que la lleven a cabo. Con cada orden divina viene el poder para cumplirla. Pero al profeta le desagradaba la misión que le había sido dada y estuvo dispuesto a separarse del servicio de Dios, hasta el punto que si Dios no interviene, podría haber perdido su alma. Así que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Puede alguien huir de la presencia del Señor? Dios, que lo ve todo, que lo sabe todo, nunca podremos ocultarnos de su presencia. Pero podemos alejarnos de Él en el sentido de no querer hacer lo que Él nos dice. Jonás se fue lejos de Dios, es decir, se fue desobedeciendo abiertamente al Señor. En otras palabras, está yendo al camino de la perdición, porque estaba yendo en la vía contraria a Dios. Se iba para el puerto más distante, lleno de comercio y mucha gente. Quería allí pasar inadvertido. Es decir, su pretensión era no hacer lo que Dios le mandaba, apartarse de Dios. El texto no dice claramente cuál fue la razón de su decisión, pero los comentadores nos ayudan a entender que Jonás no consideraba conveniente la misión, no se consideraba apropiado para el trabajo, creía que era una labor inútil y que además él no quería que los asirios, enemigos de su pueblo, se salvaran. Por el contrario,
hubiese deseado que fueran destruidos. ¿Acaso podemos vernos reflejados en la vida de Jonás? A veces el Señor nos pide hacer algo y no lo hacemos. O si hacemos algo, hacemos todo lo contrario. A veces solo nos alejamos y esperamos que el asunto sea olvidado. Pero con Dios las cosas son diferentes. Hay algo que debemos destacar de este relato, y es que el Señor no abandonó a Jonás, aunque el profeta trataba de huir de él. Sin embargo, el Señor, dice Elena de White, no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Libro Profetas y Reyes, página 199. Miremos los versículos 4 y 5. Allí se nos dice que Dios envió una terrible tempestad sobre aquella embarcación. Los marineros expertos siguieron el protocolo para esas emergencias. Tiraron los enseres, la carga que había allí para alivianar el barco y que flotara de una manera que no se fuera a hundir, porque se veía claramente que iban a naufragar. Entonces, al ver lo inútil de la tarea, ellos comenzaron a clamar a sus dioses. Ellos estaban realmente asustados y se veían impotentes ante esta tormenta que parecía extraña, tanto que se encomendaron a los dioses. Pero mire lo que se registra en el versículo 5. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esta es la situación más extraña en la narración. Cuando una persona huye, cuando una persona trata de esconderse de Dios, cuando uno está atormentado teniendo conciencia que ha desobedecido una orden, cuando sabe lo que está pasando y el por qué está pasando, pues uno no siente tranquilidad, no experimenta paz. Hay un ensayo escrito por Haddon Robinson que observó lo siguiente: si alguna vez hubo un hombre que viviera en desobediencia directa a Dios, fue el profeta Jonás. Dios lo envió a predicar a los ciudadanos de Nínive, pero él se embarcó en un navío y viajó alejándose de Dios en vez de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Durante su huida se desató una violenta tempestad que aterró a los marineros gentiles, pero Jonás estaba dormido bajo la cubierta del barco. Evidentemente, Jonás estaba en paz con la decisión que había tomado. Por el otro lado, si alguna vez hubo alguien que hacía la voluntad de Dios, fue Jesús, camino a la cruz. No obstante, en el huerto de Getsemaní estuvo angustiado y su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. La paz no es prueba de haber adoptado una decisión piadosa. Él escribió esto en el libro Predicando a una cultura cambiante, página 85 y 86. La actitud de Jonás era una actitud extraña para un hombre que estaba huyendo de Dios. Esto sabemos que mientras aquellos hombres clamaban a dioses falsos que no existen, Jonás no clamaba a Dios porque no quería conversar con Dios, no quería escuchar sus palabras. Entonces lo encuentran los marineros y le hacen el reclamo a Jonás. Y entonces viene la primera pregunta del libro. Entonces el patrón de la barca se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. En la Nueva Versión Internacional, la pregunta se narra así: ¿cómo puedes estar durmiendo? Están en una tormenta en medio del mar. La barca se agita, el agua llena la cubierta, los marineros gritan, hay confusión. Pero este hombre está tranquilo. Y el jefe de la barca le pide que clame a Dios. Pero Jonás no tiene que decirle al Señor nada porque sabe exactamente qué es lo que está pasando. Entonces ahora el rebelde Jonás pasa a ser el centro de atención de todos los que están en la barca. Este es el tema de los versículos 7 al 12. Leamos el versículo 7. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes
para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Esta tormenta era extraña, tanto que llegaron a considerar que se debía por culpa de alguien. No era normal este tipo de vientos, quizás no era la época de las tormentas, no era la época de los vientos huracanados. Algo estaba pasando. Parece una intervención sobrenatural. Inmediatamente se reúnen, según su costumbre, y echan suertes para ver qué Dios estaba enojado y por qué. El texto registra que así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Dios usó este medio humano para poner en la mira de todos al rebelde profeta. Viene entonces la segunda pregunta del libro, versículo 8. Veamos este texto por partes. Explícanos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Esta pregunta debiera llevar a una profunda reflexión de Jonás, a reconocer su pecado, su falta, su negligencia. En la versión de la traducción del lenguaje actual, la pregunta es directa. ¿Quién tiene la culpa? La respuesta debía ser clara. Jonás debía decir, yo tengo la culpa. Reflexionemos. ¿No será que el mal que hay en las ciudades ha tomado tanta ventaja porque nosotros somos culpables por nuestro silencio, por nuestra negligencia de mostrar una mejor forma de vida, por tratar de pasar desapercibidos? ¿No será que a veces Dios permite ciertos desastres para ponernos en la mira de la comunidad? Entonces viene la tercera pregunta que le hacen a Jonás. ¿A qué te dedicas? El oficio de Jonás era el de profeta. Su tarea es comunicar el mensaje de Dios. Pero ahora, ¿qué era? Un profeta desobediente, un profeta que no quería dar el mensaje de Dios, un profeta que no quería ir a donde Dios le decía que debía hacer. Amigo y hermano, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la labor que Dios te ha dado? ¿Cuál es la tarea que debes cumplir? Entonces viene la cuarta pregunta que le hacen al profeta. ¿De dónde vienes? ¿Qué debía responder Jonás? Vengo de Israel, vengo de Jerusalén, estoy huyendo del Señor. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu procedencia? ¿Por qué estás aquí? Y entonces viene la quinta pregunta. ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu nacionalidad? Dime tú quién eres. Y Jonás debía responder, soy un judío a quien el Señor llamó para ser profeta. Pero ahora no sé quién soy ni qué estoy haciendo aquí. Ni yo mismo me entiendo. Viene entonces la sexta pregunta que le hacen al profeta. ¿A qué pueblo perteneces? Estas preguntas una tras otra demuestran la excitación del momento. El barco está maltrecho, están a punto de naufragar. La tormenta arrecia inexplicablemente. Algo está pasando. ¿Cuál es la razón de esta tormenta? Entonces viene la respuesta del profeta dormilón, versículo 9. Él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Su respuesta es franca y al punto. Era un judío que teme a Jehová. No era cualquier Dios. Jehová era el creador del cielo y la tierra. Estos hombres entendieron lo que estaba pasando. Entendieron que el Dios de los hebreos era un Dios poderoso. Y esa es la razón de la tormenta. El versículo 10 entonces nos plantea la séptima pregunta. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. ¿Por qué, Jonás, haces esto? Dame una razón de peso para poner en riesgo la vida de estas personas. Dame una razón de peso para no cumplir el ministerio que Dios te ha encomendado. ¿Acaso es temor? Dios echa fuera el temor. Dios hace corazones valientes. ¿Acaso fue tu impotencia? Dios a quien llama capacita y fortalece. ¿Acaso fue tu odio? Dios puede quitar el odio y sembrar amor en el corazón. ¿Por qué haces esto, Jonás? No hay ninguna razón justificable para hacerlo. Entonces viene la octava pregunta, versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
Creían que quizá Jonás era el único que conocía a Jehová y que sabía cuál era el medio para expiar su pecado. Entonces Jehová le dice algo extraño, versículo 12: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. No sabemos si fue por inspiración o por valentía que Jonás les pide a los marineros que lo arrojen al mar. Pero es interesante el caso de este profeta Jonás. Huye porque no quiere hacer lo que Dios le pide, pero está dispuesto a morir para salvar a unos marineros que no conoce. Qué tremendo contraste es la vida de este profeta rebelde. Entonces viene la parte final de esta primera parte de la historia de Jonás, que son los versículos 13 al 17. Viene la encrucijada para los marineros, porque si la tormenta terrible se desató porque Jonás está en el barco equivocado, ¿cómo sería arrojarlo al mar? Tenían temor de que Dios los terminara aniquilando. Leamos el versículo 13. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Los marineros trataron de regresar el barco a tierra, ya que en los viajes por mar los antiguos tenían la costumbre de navegar al lado de la línea de la costa, de modo que el barco no estaba lejos de la tierra, pero no podían volver a tierra y la tempestad se acrecentaba más y más. Se dieron cuenta que la única solución que faltaba probar era arrojar a Jonás al mar. Entonces, esta experiencia hizo que los marineros clamaran a Dios. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Los marineros temían ofender más a Dios, haciendo morir a uno de sus adoradores. Así que sus oraciones fueron dirigidas a Jehová, ya no se dirigían a sus dioses. Es interesante que Jonás logró lo que no hubiese podido lograr por otro medio, que estos hombres llegaran a adorar a Dios. Es que Dios tiene la habilidad de tomar una experiencia adversa y transformarla en una oportunidad de salvación. Cuando arrojaron a Jonás al agua, la tempestad cesó. Esto causó un gran impacto en la vida de estos marineros. De allí en adelante para ellos las cosas no serían igual. Leamos el versículo 16. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. No sabemos nada de ellos, pero debemos afirmar que esa fue una experiencia que los marcó, una oportunidad de salvación para ellos. El capítulo termina con una afirmación interesante, versículo 17. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios dispuso, Dios hizo posible algo que parece imposible de creer, pero mi Dios es el Dios de lo imposible. No se sabe qué pez era, si una ballena u otro tipo de pez enorme, pero lo cierto es que Dios puede hacer aparecer un pez en el momento oportuno, que este animal no hiciera digestión por 3 días y que sirviera de tumba para un profeta que necesitaba tocar fondo para entender el gran amor de Dios por los seres humanos. Apreciado amigo y hermano, la historia de Jonás nos deja grandes lecciones que deben llevarnos a considerar nuestra respuesta a las órdenes que Dios nos ha dado para mejorar nuestra vida, para hacer su voluntad y seguir sus caminos. Hoy el Señor te llama para que hagas una obra para Él. No tomes atajos, no busques excusas, solo confía en el Señor y obedécele. Solo así cumplirás el propósito de tu vida, el propósito por el cual Dios te ha formado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe hoy, es mi oración por ti. Amén.